La obra maestra de Florentino Pérez, o mejor dicho, la última obra maestra de Florentino Pérez se puede resumir en una cifra: 450 millones de euros. La obra maestra a nivel deportivo. No estoy hablando ni del nuevo Bernabéu ni de nada por el estilo. ¿Vale? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Si os pregunto quiénes son para vosotros los dos clubes más importantes en la actualidad en el concierto europeo, o qué clubes tienen los proyectos más potentes del fútbol europeo, pues os diría que el 95% me vais a decir que Manchester City y Real Madrid. De hecho, en las últimas ediciones de la Champions, o bien las han ganado ellos o bien han estado en la final. Quiero decir, el City perdió una final contra el Chelsea, luego la ganó el Madrid, luego la ganó el City, la ha vuelto a ganar el Real Madrid. Es decir, han estado en las 4 últimas finales de la Copa de Europa, y en esta quinta, la que se va a venir dentro de unos meses, pues tanto Real Madrid como Manchester City parten como favoritos, o al menos como candidatos. Luego el fútbol da muchas vueltas, ya lo sabéis, y se pueden cruzar entre ellos, como ha pasado otras veces, y te quedas sin uno. Todos soñamos con esa final Real Madrid-City en la Champions, pero es complicado que se dé, obviamente, y una mala noche te puede mandar a casa, lo que queráis, y hay otros grandes equipos, etcétera, etcétera. Pero Manchester City y Real Madrid y Manchester City vuelven a partir como los proyectos más estimulantes del mundo del fútbol. Son inquilinos habituales ya en semifinales, salvo el City, que se ha caído este año porque el Real Madrid, de hecho, lo eliminó en cuartos de final. Se han ido repartiendo presencias en las últimas finales y cuentan con plantillas absolutamente descomunales. Tú te recitas la plantilla del City y es bestial, recitas la plantilla del Real Madrid y a falta del retoque del central, que parece que nos vamos a quedar con él a medias durante toda la temporada, es realmente impactante. Bueno, pues yo he querido, aprovechando estos días que ya sabéis que hay menos contenido y menos noticias, pues escarbar un poco en las últimas 5 temporadas, ¿no? En Transfermarkt, que ya sabéis que arrojan bastante bien la base de datos de cifras, gastos y tal, he buceado un poquito ahí y he cogido, pues eso, estas últimas 5 temporadas, desde la 2021 hasta esta 24-25, los mercados de estas últimas 5 temporadas. ¿Por qué ese espacio de tiempo? Pues bueno, porque estamos hablando de temporadas en las que han empezado a ser realmente dominantes. O sea, el Real Madrid ya lo era, pero quiero decir de una manera alterna, ¿no? Un día aparece el City en la final, otro Madrid, otro City, otro Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y el dato es absolutamente demoledor. Os comparto aquí la pantalla con la ficha del Real Madrid para que veáis margen de tiempo desde la 2021 hasta la 24-25. En ese año 2021 el City perdió la final de la Champions contra el Chelsea, por eso, repito, pongo justo ahí el listón, y como siempre me gusta decir en este tipo de vídeos, las cifras son aproximadas y cuentan solo la parte fija. Aquí no entran las variables. Bueno, pues en esas últimas 5 temporadas el Real Madrid ha hecho una inversión en fichajes de cerca de 290-300 millones de euros, siendo el pico pues los 103 pagados por Jude Bellingham o los 80 pagados por Tchouaméni. Llama mucho la atención porque digamos que el Real Madrid venía de una época dorada, se hablaba de una regeneración necesaria, era obvio, venías de la CMK, que todavía seguían ahí y tal, de la BBC, de una plantilla hegemónica a nivel europeo, y lo habitual o lo normal en estos casos, y el propio Real Madrid lo vivió en sus carnes y no venía precisamente de una época dorada, es que cuando te toca iniciar otro proyecto tengas que meterle mucho billete. Repito, en el año creo que fue 2009, una cosa así, el Real Madrid no venía de una época dorada, ni muchísimo menos. Creo que la última Champions había sido 6-7 años atrás, o sea que imagínate, pero había que empezar un nuevo proyecto. Y Florentino Pérez decidió gastarse una morterada en aquel mercado de fichajes famoso con Kaká, Benzema, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera. Bueno, pues unos cuantos años después, cerca de una década después, tocaba empezar un nuevo proyecto. Con además estaba la tranquilidad de saber que eras un equipo ya muy importante en Europa, que habías tenido una década maravillosa o un lustro maravilloso, como lo queráis ver, pero claro, el City venía pisando fuerte, el Bayern seguía ahí, el Chelsea, que acababa de ganar esa Copa de Europa, pues parecía amenazar esa dinastía europea, aunque finalmente se quedó ahí a mitad de camino. Bueno, pues aún así el Real Madrid
pues con fichajes de todo tipo y anticipándose a algunos movimientos de mercado, no llegó ni siquiera a esos 300 millones de euros, que es una cifra considerable, pero que claro, estamos hablando de que más de la mitad de ese gasto se ha ido en Bellingham y en Tchouaméni. Bellingham va a ser un futbolista generacional y Tchouaméni de momento ya ha sido importante en éxitos que tenemos tan al alcance de la mano como Liga, Copa de Europa, etcétera, etcétera. Si dejas el Real Madrid a un lado y te centras en el Manchester City, la historia es realmente diferente y ahí es donde nos vamos a acordar de lo que os he dicho antes de los 450 millones de euros. Aquí os comparto la misma tabla, con el Manchester City en este caso, desde la 2021 hasta la 24-25. El volumen de transferencia es bestial, hay muchos fichajes. Aquí, como os digo siempre, no contamos lo de la sub-21, la primavera, tal, porque son cantera y esos no cuestan. Pero fíjate, aquí en el del Borussia Dortmund le voy a poner un asterisco gigante porque hay dos movimientos. Uno es el de Akanji, otro es el de Haaland. El de Haaland lo tienen estipulado como 60 millones de euros. Repito que para mí el asterisco es gigante porque yo a día de hoy me sigo sin creer que Erling Haaland haya llegado al Manchester City por 60 millones de euros. Yo creo que ha sido mucho más. Me van a contar lo de la cláusula o tal. Yo creo que estamos hablando de bastante más dinero, pero bueno, quiero decir, visto el volumen de gasto en el que nos vamos a meter, tampoco nos vamos a volver locos. Pero bueno, que eso, ahí está lo de Akanji, repito, lo de Erling Haaland, aparece también Julián Álvarez, del Aston Villa os sonará porque fue un fichaje muy sonado, que es el de Jack Grealish, se pagó una morterada por Jack Grealish, que luego pues tampoco no ha terminado de ser ese jugador que esperaba Guardiola, aunque es un grandísimo futbolista, y luego bueno, pues tienes fichajes de todo tipo, el de Rubén Díaz, que fue una barbaridad, 71 kilos, 62 al Wolverhampton, 60 al Stade Reims, 49 al Leeds, y ojo que hay muchos otros jugadores que ni siquiera son titulares y ni siquiera juegan en el Manchester City. Como veis, tiene bastante trillado también el mercado sudamericano, ha dejado dinero en Coritiba, en Gremio, en Talleres, en Vélez, también como hemos visto antes en River Plate y tal. Bueno, la suma de todo esto, que ya veis que es una auténtica barbaridad, en el mismo periodo de tiempo que hemos analizado respecto al Real Madrid, bueno, pues la suma de todo esto es cercana a los 750 millones de euros. Repito, 750 millones de euros aproximadamente. Vuelvo a lo de aproximadamente, porque habrá variables que ya se han pagado, variables que no, habrá algún fichaje que a lo mejor en vez de ser de 70 ha sido 65, o el de Haaland que en vez de 60 ha sido de más. Ahí anda la cosa. Es decir, en el mismo periodo de tiempo y comparando los dos proyectos más importantes del mundo del fútbol en la actualidad, que creo que estamos todos de acuerdo, el Real Madrid, que ha ganado 2 Copas de Europa y que venía de ganar no sé cuántas, se ha gastado 300 millones, vamos a poder, y el Manchester City, que es un club estado y que viene poniendo dinero encima de la mesa años y años y años, se ha gastado más del doble que el Real Madrid para conseguir, evidentemente, la mitad de las Copas de Europa. Alguno me dirá con razón, bueno, han llegado al mismo número de finales. El Real Madrid llegó a 2, las ganó. El Manchester City llegó a 2, una la perdió, la otra la ganó. Y ya sabéis lo que yo pienso. Para mí, nunca es un fracaso perder una Copa de Europa, una final. Nunca. De hecho, para mí ya llegar a semifinales tiene muchísimo mérito. Pero claro, en el tiempo en el que el Manchester City, que tiene un organigrama deportivo élite, con Guardiola, con Chiqui, Soriano, etcétera, etcétera, en ese mismo tiempo en el que el City se ha gastado 700 y pico millones de euros, el Real Madrid, sin ser un club estado, pero teniendo también un organigrama deportivo élite, que además se valora bastante poco en comparación con otros, ha invertido cerca de 300 millones de euros, evidentemente ha mantenido lo que ya le estaba funcionando y ha seguido ganando. Y de hecho, a día de hoy es candidato para poder seguir levantando Copas de Europa. Alguno dirá, ya bueno, acabáis de fichar a Mbappé. Bueno, pues ¿nos podríamos haber gastado 200 millones en Mbappé en su momento? Sí, pero el PSG no los quiso. Al final Mbappé ha venido a coste cero. Alguno me dirá, ¿y la prima de fichaje? A ver si os creéis que en el Manchester City alguna de las operaciones no venía con el regalo de la prima de fichaje para el futbolista. No vamos a ser ingenuos. O sea, la prima de fichaje por Mbappé es alta, altísima. Seguro, y el salario va a ser altísimo, pero que aquí el Manchester City en esas operaciones que han superado los 60, 70, 80 millones de euros, también habrá alguna prima de fichaje, seguro, porque esas grandes operaciones siempre llevan esa letra pequeña. O sea, el Real Madrid, claro, dentro de todo este volumen de fichajes que ha hecho en los últimos años, Rudiger a coste cero, Mbappé a coste cero, vino David Alaba
a coste cero. Alguno dirá, ¿y el fichaje de Hazard? Creo que el fichaje de Hazard es de 2018-2019. Habría engordado la cifra del Real Madrid, pero aún así seguiría siendo casi la mitad de lo que se ha gastado el Manchester City para haber llegado más lejos todavía en la Copa de Europa. Así que esta es para mí la gran obra de Florentino Pérez en lo deportivo. Repito que aquí apartamos el tema del Santiago Bernabéu. En lo deportivo, este hombre, en la era de los clubes Estado, en la era post-pandemia, en la era en la que debías hacer un periodo de entreguerras porque venías de ganar y es muy difícil seguir ganando sin ese mismo proyecto, pues se ha inventado otro proyecto con lo que quedaba del anterior y lo que ha venido nuevo, gastándose muchísimo menos que su gran rival actual en Europa, que es el Manchester City. La siguiente batalla este año, temporada 2024-2025. Ya veremos si se vuelven a cruzar en Champions, si lo hacen en cuartos, en semifinales o, oye, ojalá en una gran final. Creo que es el partido más grande que se puede haber ahora en el mundo del fútbol. Y si no, pues oye, en el Mundial de Clubes, que es el as guardado bajo la manga para ese final de temporada allá por junio o julio, que queda todavía muy lejos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.